Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a comenzar con el tercer video de sistemas de losas, o sea, losas de hormigón armado, parte C. Como comentamos al cierre del anterior, el código ASI 318-2005 y nuestro reglamento establecen una definición muy genérica de bajo qué métodos podemos enfocarnos en el diseño de losas. Repetimos, los sistemas de losas se pueden diseñar mediante cualquier procedimiento que satisfaga las condiciones de equilibrio y compatibilidad geométrica, si se demuestra que la resistencia de diseño en cada sección es como mínimo igual a la requerida y que se verifican adicionalmente para el nivel de cargas de servicio las condiciones de servicio. Ya dijimos, esta definición de por sí es ilustrativa en el objetivo de lo que queremos lograr, pero no nos ayuda mucho en cuanto a los métodos para lograrlo. Mencionamos algunos métodos de enfoques prácticos, métodos elásticos de resolución de la ecuación de la placa, con tablas auxiliares como la de Bares, Kalmanov y otros, aproximación al método elástico como el método de Marcus-Loser, con tablas auxiliares también, resolución elástica por métodos de elementos finitos bidimensionales con software de apoyo, un método muy práctico, el método del emparrillado equivalente, que lo mencionamos en el video anterior, aplicando software, pero con elementos tipo barra para modelar la losa. Métodos de diseño límite inferior, como el método de las fajas o de Hillerburg, y método de diseño límite superior, como el método denominado líneas de rotura. Estas son algunas de las herramientas. Respecto de la resolución de solicitaciones de losas aisladas mediante tablas por métodos elásticos, dijimos que tienen validez dentro del rango que ya mencionamos. Son también los resultados válidos para losas rectangulares con relaciones de luces no mayores a 2 y con apoyos, ojo con esto, infinitamente rígidos. Es decir, las vigas tienen que tener una rigidez importante o bien tienen que ser muros o tabiques los apoyos. Para diversas condiciones de borde y cargas uniformes o triangulares hay establecido este tipo de tablas y obtenemos los momentos máximos de tramo y apoyo según correspondan. Por supuesto que cada losa, que forma parte de un sistema de losas en una planta, tenemos que extraerla de ese sistema y decir, bueno, el lado superior, la condición de borde que yo le asigno en función de cómo veo hay continuidad con otra losa semejante, está empotrada. El lado inferior tiene una losa muy pequeña, de poca rigidez, la considero simplemente apoyada. Este otro lado, el lado de la izquierda es libre porque no hay continuidad y el lado de la derecha tiene una losa de adecuada rigidez, lo considero empotrado. Esto es algo subjetivo que uno tiene que ir evaluando y en función de eso extrae la losa y dice, bueno, esta losa tiene tales condiciones de borde, la carga es uniforme, supongamos una losa de entrepiso, y en función de eso busco la tabla correspondiente. La aplicación a losas nervuradas merece un comentario, a veces se lo hace. Los nervios en general tienen muy baja rigidez torsional, por lo que el aporte torsional en estas losas disminuye sensiblemente frente a una losa maciza equivalente. Por lo tanto, aumentarían los momentos flectores con respecto a una losa maciza. Tengamos en cuenta este factor. Una alternativa para enfrentar una losa nervurada podría ser el modelo de emparrillado equivalente de vigas, como vemos en el dibujo, asignando las rigideces torsionales reducidas a las vigas componentes del sistema. Entonces, de esta forma podríamos modelar con modelo de emparrillado de vigas a esa losa nervurada sin utilizar tablas de losas macizas que conducirían a un error. Con respecto a las consideraciones de torsión en las losas, como analizamos, en la losa, además de los momentos flectores según ambos ejes principales, surgen momentos torsores. En las esquinas de las losas simplemente apoyadas, para losas apoyadas sobre elementos que no restrinjan el levantamiento, es decir, no apoyadas sobre vigas, que hay continuidad, sino sobre muros, mampostería, se presenta la posibilidad de levantamiento de las mismas como se ve en el dibujo. En los casos en que las losas estén apoyadas sobre vigas de hormigón o losas contiguas, esta situación no se presenta. Frente a esta situación de apoyo sobre mampostería, deberíamos fijar la esquina mediante anclajes que impidan el levantamiento, lo cual genera una reacción R y las deformadas que vemos.
con un requerimiento de armadura inferior, como vemos abajo y a la izquierda, y un requerimiento de armadura superior, como vemos abajo a la derecha, adicional. A veces se reemplazan estas armaduras con estas direcciones que nos complican con una malla en ambas direcciones. En el caso de losas apoyadas sobre vigas hormigonadas en forma conjunta, los estribos de las vigas materializan esa fuerza de anclaje R y generan en la cercanía de las esquinas una modificación de la magnitud y dirección de los momentos flectores, originándose momentos negativos, tracción en las fibras superiores de dirección diagonal y momentos positivos en la dirección normal a las anteriores, como vimos, y se visualiza en el dibujo. En las losas que formen parte de un sistema continuo se pueden asumir los bordes empotrados en general, y como sabemos, en losas con bordes empotrados los momentos torsores son nulos. Estos son resolución elástica de losas, momentos flectores a la izquierda, momentos torsores a la derecha, en una losa con todos sus bordes empotrados. Si resolvemos las losas mediante tablas y asignamos condiciones de rigidez a cada uno de sus lados, luego cuando vamos a diseñar el conjunto de losas, llegamos a un borde contiguo entre la losa L1 y L2 y obtuvimos de tablas un momento de apoyo negativo con un valor en la losa L1 y un momento negativo de apoyo con otro valor diferente en la losa L2. El tema es cómo diseñamos ese apoyo, que es que hay continuidad, en función de esos valores que obtuvimos. Entonces, de evaluarse las solicitaciones en las losas mediante la teoría de elasticidad, utilizando tablas confeccionadas a ese fin, planteamos condiciones de borde ideales, simplemente apoyadas, empotradas. De esta forma, para un tablero de losas continuas tendríamos en un apoyo común valores distintos provenientes del análisis de cada una de las losas en forma independiente que tenemos que compatibilizar. Bueno, frente a esta situación se pueden emplear distintos criterios como soluciones aproximadas. Si la diferencia de momentos de empotramiento de la losa L1 sobre la L2 es menor que 1,4, podríamos realizar un enfoque, que ahora vamos a ver, y si la diferencia entre M1 y M2 es mayor que 1,4, se sugiere realizar otro tipo de enfoque. En el segundo de los casos, es evidente que el requerimiento de una respecto de la otra es mucho mayor. Entonces, en el segundo caso, sería bastante razonable considerar a la losa que requiere mayor empotramiento L1 como simplemente apoyada, a la losa que requiere el menor empotramiento como empotrada y armar la lista común con el momento de M2. Consecuentemente, la losa L1 va a estar sobredimensionada porque va a tener un momento en el tramo mayor al que tendría en realidad porque es un empotramiento elástico, y la losa L2 va a estar correctamente dimensionada. En general, para la primera solución resulta razonable adoptar el siguiente criterio. El momento común de la arista debe ser mayor o igual que la sumatoria de M1 más M2 sobre 2, o 0,80 de M1 o 0,80 de M2. El modificar el momento en el apoyo trae como consecuencia reajustar los momentos sobre los tramos. En lo que vemos aquí, si descendemos el momento en apoyo en delta M', hay que incrementar en el tramo en un valor delta M' sobre 2 el momento M1 positivo. Cuando analizamos un tramo interno, si descendemos los momentos en apoyo un delta M'(A) en izquierda y un delta M'(B) en derecha, hay que incrementar el momento positivo para mantener el equilibrio en un delta M2, que va a ser igual a el M2 original más el delta M'(A) más delta M'(B) sobre 2. Esto es un método aproximado que en general es conservador y que se aplica solo cuando analizamos las losas en forma aislada
para compatibilizar los momentos en las aristas comunes. Las losas tienen armaduras dispuestas según ambas direcciones en general, por lo menos una principal y una de repartición en losas armadas en una dirección como el caso de A, y en el caso B armaduras principales en ambas direcciones, con alturas útiles distintas naturalmente de Y y de X, H es el espesor total. Frecuentemente se asigna la altura útil mayor de X al momento máximo y al momento de menor envergadura, como sería el momento en la dirección en principio horizontal en el dibujo de la derecha, la altura menor de sub I. Las separaciones máximas de armaduras en losas, según el código ASI 318-2005, es realmente exagerada. A mi criterio nada más. Dice que no podemos separarlas más que 2,5 veces el espesor de la losa, 25 veces el diámetro de la barra que tomamos o 30 centímetros. Yo creo que ningún proyectista con experiencia va a adoptar una separación entre armaduras de losas, armaduras principales, de ese orden, ¿sí? Por más que el cálculo se lo dé, porque intuitivamente se da cuenta que no va a funcionar correctamente. Asimismo, para verificar las condiciones de fisuración hay que cumplir con que la separación máxima no supere las condiciones que vimos para vigas en fisuración. S es menor o igual que 380 por 280 sobre Fs menos 2,5 de Cc. Fs era la tensión de las armaduras bajo el nivel de carga de servicio y Cc es el recubrimiento libre de la barra más cercana a la superficie de milímetros, o 300 sobre 280 sobre Fs. Ahora vamos a ver por qué es 280 el numerador que divide Fs, cuyo divisor es Fs y no otro valor. Estas son condiciones para controlar las fisuras sin hablar de espesores máximos de fisuras. Si uno necesita tener una evaluación más precisa de espesores máximos de fisuras en losas, hay expresiones adecuadas para controlarlas. Después vamos a hablar en algún otro video futuro de ese tema. Entonces, Fs es la tensión de la armadura en estado 2, en correspondencia con la fisura en megapascales, Cc es el recubrimiento libre de la barra más cercana a la superficie en milímetros, y S es la separación máxima de la armadura traccionada en milímetros. ¿Y por qué Fs se suele tomar 280? Porque si hacemos un coeficiente de seguridad aproximado de la siguiente manera: Fs es igual a la tensión de fluencia Fi sobre gamma, y gamma lo tomamos como el porcentaje de 1,20D más 1,60DL sobre 0,9 el factor de reducción, pero ahora le vamos a asignar un porcentual a D y a L. Si le asignamos a D el 60% y a L el 40%, ese cociente nos da 1,5, ese coeficiente gamma aproximado. Dividiendo Fs, o sea, dividiendo Fi 420 por 1,5 me da 280. De ahí surge. Cuidado con esto porque tranquilamente en los edificios, ya lo hemos demostrado en los análisis de carga de losas de departamentos y de oficinas, la componente D suele ser entre el 70 y 75%. ¿Sí? Entonces probablemente el valor real de gamma sea mayor a 1,5. Con respecto a las reacciones de losas sobre vigas para apoyos rígidos, si los apoyos se pueden considerar rígidos o indeformables, las reacciones se pueden asignar por áreas de influencia, y si los cuatro bordes fueran con iguales condiciones, los cuatro bordes articulados o simplemente apoyados, se dividen las áreas en trapecios y triángulos, y el área de cada trapecio se le asigna a la viga asociada y el área del triángulo a la viga asociada como reacción. Después, desde un punto de vista práctico, vamos a ver que lo usual es tomar esa resultante, dividirla por la longitud de la viga y tomarla como una carga uniforme equivalente, o por lo menos antes de usar software, porque por una serie de consideraciones, porque esto no es más que una idealización, y en realidad las zonas de los extremos de la viga van a ser más rígidas que las zonas centrales, porque la viga va a ser deformable y por ende se van a tender a uniformar la transmisión de cargas.
Entonces, pero bueno, en principio este sería el esquema de transmisión. Si las combinaciones de lados, dos bordes son empotrados y dos simplemente apoyados, naturalmente el ángulo alfa es 60 grados con respecto al borde más rígido y 45 cuando ambos bordes tienen igual rigidez. Entonces siguen siendo trapecios y triángulos, pero cambia de alguna manera la geometría o la superficie de influencia sobre sobre las vigas. Las vigas que constituyen apoyos más rígidos reciben más carga. Bueno, acá hay un ejemplo de una losa con dos bordes empotrados y dos articulados, y a la derecha hay un ejemplo de una losa con dos bordes articulados, uno empotrado y uno en línea punteada, libre. AX sería el área que le asignamos a la viga BX, A'X a la viga B'X y ahí a la viga BY. ¿Sí? Nuevamente estos son esquemas para transmitir cargas de losas a vigas cuando estamos analizando estos métodos aproximados mediante tablas. Acá tenemos un sistema de losas en planta, L1, L2, L3 y L4 que sería un balcón. ¿Cómo asignaríamos las condiciones de borde a cada una de esas losas en forma independiente? Bueno, intuitivamente L2 en el lado contiguo con L1 lo podríamos considerar empotrado. El lado L3 contiguo con L2 lo podríamos considerar empotrado. El lado L1 contiguo con L2 también lo podríamos considerar empotrado. El L4 tiene que estar sí o sí empotrado en L2 y L3 porque es un voladizo, es isostático y no tiene otra condición de sustentación. Acá están descompuestas las losas, entonces en función de los criterios que establecíamos recién, cuando es línea llena negra es articulado, cuando es línea punteada es borde libre, entonces el balcón vemos que está empotrado y libre en los restantes lados. La losa L1 sería particular porque podríamos considerarla empotrada en correspondencia con la L2 y en correspondencia con la L3 la condición no sería la más adecuada de empotramiento, entonces ahí se le asigna un cambio y sería una articulación. En los restantes lados de la losa L1, sobre las vigas B1, B4 y B3, podríamos considerarla articulada, así como en los restantes, en el lado de la losa L3 de borde, ¿sí? Sobre la viga B3. Con respecto al empotramiento por torsión en las vigas de borde de las losas, al hormigonar las losas en conjunto con las vigas, estas últimas van a ofrecer una cierta restricción al giro por la rigidez torsional. Ya lo hemos evaluado y lo vamos a evaluar cuando veamos torsión en vigas, o en elementos de hormigón armado, mejor dicho. Al fisurarse bajo carga de servicio, la viga y pasar al estado 2 en los sectores más solicitados, se reduce sensiblemente la rigidez flexional, pero mucho más aún la rigidez torsional, por lo que la arista de la losa tiene bajo esta situación muy poco impedimento al giro. Entonces, sin cometer un error importante, es usual ignorar la rigidez torsional por compatibilidad de las vigas y asumir que la losa, que no tiene una losa contigua, como vimos recién, está articulada en ese borde. No obstante ello, se realiza un armado de la zona superior de la losa sobre la viga de apoyo con 1/3 o 1/2 de la armadura de tramo para considerar las tracciones no contempladas en el cálculo simplificado que abordamos, derivadas del empotramiento elástico de la losa en las vigas de borde, con una extensión de esa armadura cercana a un 20% de la luz. Entonces vemos, por ejemplo, una losa que no tenga continuidad en los bordes y solamente vigas de apoyo, en estado 1, naturalmente arrojaría, las vigas tienen una rigidez torsional en estado 1 relativamente más importante, arrojaría empotramientos en la losa sobre las vigas. Cuando pasa al estado 2, disminuye mucho el valor negativo del momento y aumenta el valor positivo del momento en el tramo. Por eso que la hipótesis de cálculo habitual es la de abajo, que la losa está simplemente apoyada en ambas vigas, cuando no hay continuidad de losas ni a izquierda ni a derecha. Bueno, este es un esquema que a mí no me gusta, pero lo muestro.
que es usual levantar barras intermedias en la zona de apoyos de vigas. ¿Por qué no me gusta y por qué creo que es inadecuado? Lo voy a justificar cuando veamos diseño al corte de vigas esbeltas y losas, ¿sí? Por ahora sugiero continuar todas las armaduras hasta el apoyo y colocar un adicional levantado en correspondencia con donde están las barras levantadas. Bueno, acá tenemos un esquema de armado, dos esquemas de armado posible de Leonhard. El de abajo es el que vimos con una barra levantada y el de arriba es una disposición un poco sofisticada, donde el estribo de la viga se prolonga negativo arriba, un 0,20 de L. Lo que habitualmente hacemos en obra es no algo similar al dibujo de arriba, pero no igual a eso porque es muy complicado el armado de la colocación de estribos de vigas así. Colocar estribos cerrados de vigas a corte, como veremos, y colocar una pata en L superior en la zona de apoyo de la losa de 0,20 de L, independiente en correspondencia con cada barra que debería colocarse levantada. Ese es el concepto que habitualmente usamos. Mejora el comportamiento al corte de la losa y es más práctico en obra también. Bueno, acá tenemos esquema simple de armado de losas, donde se colocan armaduras superiores y bueno, se dobla las armaduras en las esquinas para considerar ese empotramiento elástico donde las losas no tienen continuidad. Un armado muy simple. Con respecto a las losas con relación de lados mayor a 2, con vigas de apoyo en todo su perímetro, como planteamos previamente, cuando la relación de lados de una losa es superior a 2 y la misma está apoyada sobre vigas que puedan considerarse infinitamente rígidas, el momento flector en el sentido de la luz menor, LI, resulta dominante. Y se las calcula y diseña como losas armadas en una dirección adoptando fajitas de 1 metro de ancho en esa dirección con una luz LI. En la dirección más larga lo que se coloca es una armadura denominada repartición con una sección igual o mayor a 0,018 de B por H, en la dirección LX. Ahora bien, ¿esto es correcto? Pregunto. Si la viga la losa tiene apoyo en todos sus bordes y hacemos un modelo con un emparrillado de vigas, veremos que los momentos son como los que visualizamos. En la zona alejada de los bordes de longitud menor es correcto. Pero en la zona cercana a las vigas cortas de apoyo no es tan correcto. ¿Por qué? Porque los momentos en la dirección larga no son despreciables. Y eso implica que hay una transmisión de cargas a las vigas cortas que no estamos considerando en nuestro análisis, ¿sí? Y que eso no es conservador. Este es el ejemplo de una losa con relación de lados de 3 mediante el modelo de emparrillado equivalente. Este es un modelo por elementos finitos, con vigas en todo el perímetro, con relación de lados igual a 3 o mayor a 3, donde se visualiza claramente que la deformada no es como le estamos planteando, sino que sobre los bordes de las vigas cortas, en la dirección de X, hay una deformada positiva que genera momentos en la dirección de Y, que estamos no considerando en el modelo simplificado de losas armadas en una dirección. Acá se visualiza eso nuevamente en el modelo de elementos finitos, que hay que hacer ciertas consideraciones, o sea, estamos considerando las vigas en estado 1 y no lo son, tendríamos que hacer el ajuste de rigideces torsionales, por ejemplo, pero igualmente hay una parte de transmisión de cargas a las vigas cortas sobre el eje 2 y 1 que habría que evaluar, y también hay un momento en la dirección larga cercano a esos bordes que también tendríamos que evaluar en la losa. Hay un criterio aproximado cuando usamos tablas para resolver este problema. Si la longitud más larga es LX y la más corta es LY, podemos dividir a la losa en 3 sectores. Un sector central, 2, donde se cumple lo que dijimos, toda la carga se transmite en la dirección corta, y 2 pedacitos en las esquinas, 1, de extensión igual a LI, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo los resolvemos.
Lo juntamos y armamos una losa ficticia con una longitud L'X igual a 2 LI y el ancho LI exactamente igual al real. Y resolvemos con la tabla de losas y la carga uniforme esta losa. De aquí sí van a surgir momentos en la dirección L'X y van a surgir un cierto volumen de cargas a transmitir por triángulos a las vigas cortas. Con esta otra consideración podemos hacer el armado de esas zonas de borde y evaluar la transmisión de las cargas a las vigas cortas en la dirección de LI. Las losas con orificios requieren un refuerzo en los bordes, ya lo hemos planteado en las clases de proyecto estructural. Para huecos reducidos en comparación con las dimensiones de la losa se puede resolver el problema en forma simple, concentrando sobre los bordes la armadura interceptada faltante y adicionando armadura en las diagonales del hueco. Como vemos las isostáticas de tracción en el dibujo superior de la izquierda, en A, y el armado equivalente en B. Y abajo un detalle de ese armado. Por supuesto, esto es válido si el hueco es de reducidas dimensiones. Ya hemos mencionado que si el hueco tiene dimensiones mayores, este criterio no es válido. El mismo Leonhardt sugiere en el borde colocar esta armadura de refuerzo de borde. ¿Sí? ¿Qué pasa si el hueco fuera de mayores dimensiones? Me pregunto. Y podemos evaluarlo como hemos analizado mediante el método de las fajas, o mediante el método del emparrillado equivalente, o mediante el método de elementos finitos con elementos bidimensionales. Este, por ejemplo, es un hueco de una losa importante evaluado mediante el método de emparrillado de vigas, donde las vigas que pasan, las viguitas ficticias que pasan por el borde del hueco, van a tener un momento asignado y en función de ese momento se va a colocar el refuerzo de la armadura en función del ancho de esa viga. De esa manera podemos evaluar correctamente huecos de cualquier geometría, de cualquier dimensión en este tipo de elementos. Bueno, gracias por su atención. Vamos a continuar con un nuevo video en unos días más, donde vamos a tratar de ir redondeando el tema en sus aspectos más interesantes. Por supuesto, si no se han suscrito al canal, les agradeceríamos lo hagan si les interesa, porque nos ayudan bastante con eso, más que nada nos motivan. Cuídense mucho, gracias.